Psicofisiología del poder, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Introducción. En obras anteriores, he sostenido que la percepción surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Esta interacción da lugar a un patrón de interferencia, el cual es una distorsión hipercompleja de la misma latiz del espacio-tiempo. Además de esta interacción, la cual juzgué insuficiente como para explicar la cualidad consciente de la experiencia perceptual, postulé la necesidad de considerar una nueva interacción, la de un principio consciente independiente con el patrón de interferencia. En esta obra sostengo un punto de vista más unificado, considerando que la conciencia es el primer dato generalizado y poseído por cualquier organización material o energética. En otras palabras, postulo que la dicotomía materia-conciencia es falsa y que lo único existente es la conciencia en diferentes niveles, desde la que posee la latiz misma hasta la que se manifiesta en la interacción de aquella y el campo neuronal. El campo neuronal es una distorsión hipercompleja del estado fundamental de total coherencia y simetría de la latiz. La conciencia en la latiz es la conciencia pura. La conciencia en la interacción entre la latiz y el campo neuronal es la experiencia perceptual. Con base en estos dos principios, intento desglosar la psicofisiología del poder, considerando que éste es mayor mientras más cerca de la conciencia de unidad se encuentre la conciencia individual. Puesto que en el libro Meditación autoalusiva analicé con detalle la técnica para lograr la conciencia de unidad y la participación del observador como el agente de unificación, en esta obra no repetiré ese análisis, sino que lo continuaré cuando esto sea posible y necesario. Ensenada, México, agosto de 1987. Capítulo número 1. 9 aproximaciones al estudio de las relaciones entre eventos. Introducción. El ser humano ha dedicado gran parte de su esfuerzo al intento de entender las relaciones que existen entre los eventos y los fenómenos que observa, tanto dentro de sí mismo como en el universo circundante. Las teorías que el hombre ha desarrollado y la ciencia que tanto valora tienen como función principal el descubrimiento de los principios generales que explican las relaciones entre los fenómenos. En este capítulo presentaré 9 diferentes propuestas acerca de otros tantos intentos de explicación de los principios que subyacen a las relaciones. Esta revisión no agota ni mucho menos las aproximaciones existentes, únicamente representa las que el autor ha considerado más interesantes. 1. Cambios dimensionales. El más claro exponente de este principio fue Uspensky, 1970. Según este filósofo y matemático ruso, existen espacios que poseen diferente número de dimensiones. Los eventos separados entre sí, pero relacionados en un espacio de n dimensiones, pertenecen a un cuerpo unificado en el espacio dimensional n+1. De la misma manera, según Uspensky, existen interacciones
entre espacios de diferentes dimensiones y seres que pertenecen a los mismos. Un ser de n+1 dimensiones interactuando con un espacio de una dimensión menor a la suya provocará eventos en este último espacio que serán observados por los seres del mismo espacio como eventos separados pero relacionados entre sí, sin saber que son causados por la conducta en el espacio n+1 de un cuerpo unificado. La relación entre eventos en un espacio es provocada por la interacción de un cuerpo de n+1 dimensiones con ese espacio de n dimensiones. Para que un ser perteneciente a un espacio de n dimensiones pueda conocer el origen de las relaciones entre eventos que aparecen en su espacio, necesitaría tener acceso a los cuerpos unificados en la siguiente dimensión del espacio. Estos cuerpos, según Ouspensky, poseen existencia real y su vida media es presumiblemente mayor que los de dimensiones menores. Un magnífico ejemplo de todo lo anterior es la colocación de los 5 dedos de una mano de un hombre en un plano bidimensional. Para un ser hipotético viviendo en el plano, la única manifestación del cuerpo humano tridimensional interactuando con su espacio serían 5 círculos independientes y separados. Estos los vería relacionados entre sí, se moverían y cambiarían de posición al unísono. Sin embargo, su origen en un cuerpo unificado en la tercera dimensión sería inimaginable para el ser bidimensional, a menos que éste tuviera acceso directo a la observación del cuerpo tridimensional o que pudiera deducir su existencia a partir del análisis de los efectos de su interacción con su espacio bidimensional. Según Ouspensky, los eventos separados que observamos en nuestro espacio tridimensional están unificados en cuerpos tetradimensionales que interactúan con nuestro espacio. En otras palabras, los eventos que observamos como relacionados entre sí, pero independientes, están unificados en la siguiente dimensión. La siguiente dimensión para un cuerpo tridimensional es el tiempo, por lo que el acceso a la tetradimensionalidad tendría que involucrar algún procedimiento que lograra transformar el tiempo en espacio. Esta transformación implica la segunda venida de entendimiento teórico para la explicación de relaciones. La expansión del presente. La transformación del tiempo en espacio la realizan nuestros procesos perceptuales a través de la unificación de diferentes eventos en cuadros perceptuales atemporales. El tiempo necesario para crear una imagen visual es la duración del presente visual, la que en el cerebro humano es de aproximadamente 50 milisegundos. La aparición de una imagen ocurre después de que el cerebro activa sus circuitos neuronales, retina, nervio óptico, tálamo y corteza, y crea en la corteza visual un campo de interacciones energéticas, campo neuronal, de la suficiente complejidad. Todos los eventos que ocurren durante la duración del presente visual aparecen como unificados y atemporales en una sola imagen. Cada modalidad sensorial se asocia con una diferente duración del presente y con una distinta cualidad de la experiencia: sonido,
luz, tacto, etc. Si la duración del presente visual, el tiempo necesario para crear una imagen, fuera mucho menor, veríamos como separados los eventos que en una duración mayor aparecerían como unidos. Si la duración del presente visual fuera mayor, veríamos como unificados en un solo cuadro perceptual los eventos que actualmente vemos como separados entre sí. Un buen ejemplo de lo anterior sería una cámara fotográfica tomando una fotografía de un partido de fútbol con el obturador abierto durante los 90 minutos que dura el juego. En esta duración del presente de 90 minutos, la fotografía obtenida mostraría todas las interacciones entre los jugadores y la pelota formando un solo cuerpo unificado. Este cuerpo, en el cual el pasado, presente y futuro del juego de fútbol se han transformado en espacio en una sola imagen espacial, equivale a una transformación dimensional, puesto que en cada percepto existe una transformación del tiempo en espacio. Es posible afirmar que nuestra experiencia perceptual forma parte de un cuerpo de 4 dimensiones y que surge de allí. Por ello, estrictamente hablando, nuestra experiencia es tetradimensional. En un amplio sentido, somos tetradimensionales y no tridimensionales. Las relaciones entre eventos dependen, según esta explicación, de nuestro funcionamiento perceptual. En una duración infinita del presente, todos los eventos del universo durante la evolución del mismo o la historia de la humanidad en su totalidad aparecerían como una imagen unificada de un cuerpo tetradimensional colosal. 3. Cimática. La cimática es, según su inventor, Hans Jenny, 1974, el estudio de patrones activados por la interacción con campos energéticos. El procedimiento experimental cimático clásico consiste en colocar sobre una placa metálica una sustancia con capacidad de movimiento tal como un polvo fino o un líquido. Cuando se aplica un campo vibratorio sobre la placa, ésta vibra a la frecuencia del campo y provoca movimiento en las partículas de polvo o en el líquido. Estas asumen posiciones específicas dependiendo de la frecuencia del campo y en conjunto determinan la prisión de patrones bidimensionales. Un patrón es la manifestación de un conjunto de relaciones, por lo que la causa de las relaciones entre eventos sería, desde el punto de vista cimático, un resultado de su interacción con campos energéticos de frecuencia variable. De esta forma, las variaciones rítmicas del día y la noche, los movimientos planetarios y estelares, y en general, los estímulos que recibimos determinan la activación de relaciones complejas que se manifiestan en forma de patrones. Uno de los resultados más interesantes de la cimática es la relación experimental entre cambios dimensionales y cantidad de información contenida en los campos interactuantes. En este sentido, cuando se incrementa la frecuencia del campo estimulante, el patrón cimático aumenta su complejidad, conservando, sin embargo, una forma común. Cuando la frecuencia del campo se incrementa todavía más, llega un momento
en el cual el patrón simático resultante deja de ser bidimensional y se transforma en tridimensional. En otras palabras, las figuras de líquido o polvo vibrante alcanzan un máximo de complejidad en su plano bidimensional y al sobrepasarlo saltan al espacio tridimensional, incorporando una dimensión n+1 a su conformación. Tanto esta incorporación simática como la expansión en la duración del presente permitirían el acceso a los espacios de n+1 dimensiones a partir de los espacios de n dimensiones. 4. Neuroalgoritmización. Un algoritmo es un patrón, fórmula, plano, programa o modelo que incorpora y concentra información dentro de su estructura. Una serie de datos que antes de su algoritmización permanecen dispersos o sin relación entre sí en el algoritmo se unifican formando parte de una estructura común. El cerebro humano es un órgano con una gran capacidad neuroalgorítmica. A través de circuitos de convergencia y de la creación de campos complejos de interacción, la información neuronal es integrada y concentrada. La capacidad verbal y conceptual resulta de los procesos de neuroalgoritmización cerebrales. Un neuroalgoritmo es un medio de relación estructural y funcional entre eventos. Mientras mayor sea la cantidad y complejidad de la información, más poderoso y unificado será el neuroalgoritmo resultante. Procesos cerebrales que involucran grandes poblaciones neuronales y mucho tiempo de procesamiento pueden ser algoritmizados dando lugar a patrones de alto poder. Los neuroalgoritmos deben ser decodificados para obtener la información original que han concentrado. Los mecanismos de evocación de la memoria están relacionados con esta decodificación neuroalgorítmica. Si un cuerpo de n+1 dimensiones unifica en una integridad estructurada los eventos que en un espacio de n dimensiones aparecen como separados, un algoritmo tiene una función similar de unificación y de relación. Así, toda la información asociada con una imagen visual ocurriendo en una determinada duración del presente se neuroalgoritmiza en su patrón neuronal inclusivo, relacionando una estructura lógica unificada a la información de todos los elementos de la imagen. Ambos procedimientos, la algoritmización y la creación de imágenes, sirven al mismo propósito en cuanto a la activación de relaciones entre eventos se refiere. La algoritmización posee el mismo límite que la expansión infinita de la duración del presente o la unificación dimensional. Todos confluyen en la unidad. Si cada nivel perceptual asociado con una duración del presente se asocia con alguna cualidad específica de la experiencia, la unidad total debe experimentarse a sí misma como un absoluto inimaginable para cualquier ser que pertenezca a una dimensión menor que él. 5. La teoría sintérgica. Esta teoría propone que la experiencia humana surge como resultado de la distorsión hipercompleja que el cerebro efectúa sobre la latiz del espacio-tiempo. La latiz o campo cuántico
es la matriz fundamental del espacio. Este último posee diferentes niveles de organización. Kate Wallace, 1986, siendo la latiz el más fundamental. Esta, en su estado más puro, es una matriz de absoluta coherencia y simetría. Cualquier distorsión de su estructura se manifiesta como una partícula elemental o un objeto complejo. Cada activación de una neurona provoca una microdistorsión de la latiz. El conjunto de microdistorsiones resultantes de la activación de todos los elementos neuronales crea una macrodistorsión hipercompleja que esta teoría denomina campo neuronal. Cada modalidad sensorial se asocia con un campo neuronal activado en una particular duración del presente, conteniendo diferente cantidad de información y vibrando a una diferente frecuencia. La interacción de estos campos neuronales con la latiz del espacio-tiempo activa patrones simáticos en diferentes dimensiones, cada uno perteneciente a particulares cualidades sensoriales. Por ejemplo, lo que denominamos sonido es un patrón simático con una menor duración del presente, menor número de dimensiones, menor cantidad de información que los patrones simáticos asociados a la cualidad visual. Por otro lado, todos los cerebros se relacionan directamente a través de la mutua interacción de sus campos neuronales. A la estructura de la latiz que incorpora la interacción de todos los campos neuronales en todas las dimensiones del espacio, la teoría sintérgica la denomina hipercampo. El hipercampo es la matriz que fundamenta y en la cual se establecen las relaciones directas entre cerebros. Según la teoría sintérgica, la experiencia requiere, además de la interacción entre el campo neuronal individual y la latiz, de un mecanismo de focalización. A este último se le denomina factor de direccionalidad. Existen 3 posiciones preferenciales de focalización del factor de direccionalidad. La primera es en el interior del campo neuronal, dando lugar a la experiencia corporal. La segunda es en el borde de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, dando lugar a la experiencia pura. La tercera es en la latiz, dando lugar a la experiencia del hipercampo. Una persona localizada en el hipercampo incorpora en su experiencia individual la de la experiencia colectiva y por lo tanto es consciente de las relaciones entre eventos en forma más poderosa que cuando su experiencia se focaliza en el interior de su propio campo neuronal. La focalización en el hipercampo se produce durante una expansión en la duración del presente e implica una mayor capacidad de neuroalgoritmización. El patrón hipercámpico también equivale a un patrón simático asociado con un campo interactuante de muy alta frecuencia, contenido informacional y acceso dimensional. La experiencia hipercámpica equivale a la localización del observador en un cuerpo de n+1 dimensiones con respecto al resto. Por ello se puede deducir que las relaciones entre eventos percibidos a través de las cualidades sensoriales provienen del hipercampo, por lo que desde allí se pueden observar en su origen. Un procedimiento adecuado para lograr lo anterior consiste en incrementar la coherencia inter- y transhemisférica, lo que equivale a incrementar la coherencia del campo neuronal y por tanto
facilitar la posibilidad de establecer una interacción congruente con la latiz en su estado de mayor coherencia y simetría. La experiencia obtenida por este procedimiento es la de unidad asociada con alta capacidad neuroalgorítmica. Otro procedimiento es la técnica de meditación autoalusiva. Greenberg Silverbaum, 1987, la cual consiste en incrementar el contenido informacional sometido a observación hasta lograr una observación de la totalidad de nosotros mismos en el presente. Los detalles de instrucción práctica para alcanzar la meditación autoalusiva se presentan en la obra antes citada. Existen evidencias experimentales acerca de la interacción directa entre cerebros, las que serán discutidas con detalle en la sección siguiente, dedicada a la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky en humanos. 6. La paradoja Einstein-Rosen-Podolsky, ERP. Surgida como una idea en un artículo publicado en 1935, Einstein, Podolsky y Rosen, la paradoja ERP ha recibido confirmación experimental a partir de 1982, cuando Aspect en París logró ponerla a prueba en su laboratorio. Como idea, la paradoja ERP sugiere que si dos partículas elementales interactúan y después se separan, la modificación de la trayectoria de una de ellas provocará una modificación concomitante de la otra, independientemente de su distancia relativa de separación. Como experimento, la paradoja ERP implica alterar alguna característica de la trayectoria de una partícula después de su interacción y medir el efecto de esa maniobra sobre la otra partícula. Aspect logró hacer el experimento obteniendo resultados positivos. Una posibilidad para explicar este sorprendente y paradójico resultado experimental es considerar que las partículas están localizadas en un mismo medio energético, la latiz del espacio-tiempo, a través de la cual una informa e influye en la otra. Otra posibilidad es que ambas partículas no tengan existencia independiente, sino que pertenecen en realidad a un mismo cuerpo localizado en una dimensión n+1. Si la primera posibilidad probara ser la correcta, debería ser posible detectar una velocidad finita de transmisión de algún mensaje que informara a la segunda partícula lo acontecido con la primera y que sirviera como medio para influir en ella. Esta velocidad presumiblemente sería la de la luz. De ser cierta la segunda posibilidad, la búsqueda de una velocidad del mensaje de interacción debería resultar infructuosa. En otras palabras, el efecto de interacción debería ser instantáneo. Una tercera posibilidad que implica velocidades supraluminales de interacción será tratada en la siguiente sección. Por ahora, todos los intentos realizados para medir la velocidad de interacción han fracasado, apoyando la noción de efecto instantáneo y por lo tanto la interpretación de unificación dimensional n+1. Independientemente de cuál sea su explicación, la paradoja ERP es una poderosa herramienta en el intento de explicación de las relaciones entre eventos. En el laboratorio, hemos ideado un experimento para explorar la ocurrencia de la paradoja ERP en humanos. La paradoja ERP en humanos. En 1987, el autor y Julieta Ramos publicamos un estudio acerca de los correlativos electrofisiológicos
de la comunicación directa en seres humanos. La comunicación directa ocurre cuando dos sujetos son capaces de percibir su mutua presencia sin el uso de los canales sensoriales convencionales, es decir, sin utilizar sonidos, luz, tacto, etc. Los experimentos mostraron que los patrones de correlación interhemisférica y la propia actividad electroencefalográfica, EEG, se volvía similar en los cerebros de los dos sujetos durante la comunicación directa. El año siguiente, y con la ayuda de Manuel de la Flor y María Esther Sánchez Arellano, decidimos crear una situación experimental similar a la descrita por Aspect, para partículas elementales, pero utilizando cerebros humanos. Para ello, pares de sujetos se hicieron interactuar en el interior de una cámara de Faraday y después fueron separados en dos cámaras aisladas. Una vez en las dos cámaras, a uno de los sujetos se le estimuló con destellos luminosos y sonidos para lograr potenciales provocados en la zona del vértex. Al mismo tiempo, el otro sujeto mostró la aparición de potenciales transferidos en la misma zona tal, y como puede observarse en las figuras 1 y 2. Figura 1. Del lado izquierdo se presenta un registro de la actividad eléctrica del cerebro, zona de vértex, de dos sujetos localizados en dos cámaras semisilientes y electromagnéticamente aislados, durante una situación control sin comunicación. El sujeto dentro de una de las cámaras era estimulado mediante luz y sonido, y sus potenciales pueden verse en el trazo inferior. El sujeto de la otra cámara permaneció sin estimulación y sin saber que el otro estaba siendo estimulado y no presenta potencial alguno. Del lado derecho de la figura, el mismo registro, pero de dos sujetos experimentales durante una sesión de comunicación directa. El registro inferior es del sujeto estimulado con luz y sonido. El superior es del otro sujeto sin estimulación, pero en comunicación directa con su compañero. Se observa con claridad la aparición de un potencial transferido. El sujeto en comunicación no sabía que su compañero era estimulado. Todos los registros son del promedio de 16 muestras. La duración de las muestras fue de 400 milisegundos. Figura número 2. Un ejemplo del potencial provocado en vértex, trazo inferior, y del potencial transferido en vértex, trazo superior. La figura muestra un registro único, no promediado de la actividad monopolar del cerebro humano de dos sujetos durante la comunicación directa. Los dos sujetos permanecieron en dos cámaras semisilientes y de Faraday separadas. El sujeto cuyo registro está en la parte inferior recibía un estímulo, mientras que el de la superior no recibió estímulo alguno y no sabía que su compañero estaba siendo estimulado. La muestra es de 200 milisegundos de duración. De la misma forma, se observó que la actividad EEG era parecida en los dos sujetos, a pesar de estar localizados en dos cámaras. Este último resultado se puede observar en la figura 3. Figura número 3. Los dos trazos superiores son la actividad cerebral de un sujeto registrado en forma bipolar en las derivaciones frontoparietales del hemisferio izquierdo, primer trazo, y del hemisferio derecho, segundo trazo. Los dos trazos inferiores representan lo mismo, pero en otro sujeto. Ambos sujetos se encuentran en dos cámaras semisilientes y de Faraday, mientras se encuentran en una situación de comunicación directa. Los sujetos no reciben estimulación alguna
y se encuentran relajados y en completa oscuridad. Cada trazo es el promedio de 32 muestras con una duración de 200 milisegundos. Puesto que el sujeto en el cual se registraron los potenciales transferidos no sabía cuándo se estimulaba al otro sujeto, los resultados indican que la paradoja ERP existe a nivel humano. Estos resultados apoyan los postulados de la teoría sintérgica y señalan que existen interacciones directas entre cerebros humanos, las que sirven como medio de relación entre ellos. La existencia de potenciales transferidos permitirá realizar experimentos ideados para medir la velocidad de transmisión de las interacciones energéticas entre cerebros. Para ello bastará con separar a los sujetos, después de lograr su interacción, una distancia suficientemente grande, estimular a uno y medir los tiempos de latencia de los potenciales transferidos en el otro. Actualmente, un experimento de esa naturaleza se encuentra en su fase de preparación en mi laboratorio. Me atrevo a predecir que no será posible detectar latencia alguna entre el potencial provocado y el transferido. Si esto probara ser cierto, se apoyaría la alternativa dimensional, la cual afirma que las relaciones provienen de cuerpos unificados en dimensiones n+1. Mientras tanto, y hasta no obtener la evidencia experimental, resulta claro que existen interacciones directas entre cerebros humanos, presumiblemente a través de la creación de distorsiones en la latiz del espacio-tiempo, dadas por la activación de campos neuronales. 7. Causalidad temporal inversa. A partir de la postulación de la paradoja ERP y de los resultados experimentales obtenidos por Aspect, han surgido en la mente de algunos físicos de frontera, Sarfati, 1985, una hipótesis sorprendente, la cual afirma que existen partículas capaces de viajar en una dirección inversa del tiempo y de mediar relaciones entre eventos en una casualidad del futuro hacia el pasado. A estas partículas se les han denominado taquiones y se afirma que poseen una velocidad mayor que la de la luz y sirven de mediadores en los efectos de interacción entre partículas en los experimentos de la paradoja ERP. Aceptar esta explicación implica dar por hecho la existencia de un futuro preexistente hacia el cual se dirigen los eventos, los cuales son determinados desde allí. Otra posible explicación para la hipótesis de causalidad temporal inversa es que esta última resulta de la interacción entre dos cuerpos de diferente número de dimensiones, pero ocurriendo en un mismo presente. En otras palabras, si un número de eventos aparentemente separados entre sí, ocurriendo en un universo de n dimensiones, en realidad pertenecen a un mismo cuerpo unificado en un universo de n+1 dimensiones, este último cuerpo causará cambios en los eventos, como si provinieran de un futuro. Algunas funciones cerebrales manifiestan estas interacciones. Cada una de las modalidades sensoriales coexisten en el mismo presente, a pesar de poseer diferentes duraciones del presente y pertenecer a diferentes dimensiones. En un experimento realizado hace algunos años, Greenberg-Silverbaum y Roy, 1981, demostramos que las funciones conceptuales y de asignación de significado ocurren con una latencia de 165 milisegundos después de aplicar un estímulo, es decir, con un retardo y una duración del presente
más de 3 veces superior al mismo tiempo necesario para crear una imagen visual. Sabemos que la entrada sensorial se modifica por el estado psicológico conceptual de un sujeto, es decir, una operación ocurriendo más de 100 milisegundos después de una imagen visual modifica a esta como si el estado futuro afectara el pasado. En realidad, ambos procesos coexisten en un mismo presente y los efectos de modificación de los perceptos, dependiendo del estado conceptual, dependen además de por otros factores de sus mutuas interacciones. Otro ejemplo de interacción entre dos diferentes duraciones del presente son las interacciones interespecie. Un ser humano funciona en una duración del presente mucho mayor que la de un mosquito. El ser humano constituye un cuerpo de una complejidad inimaginable para el insecto y capaz de predecir la conducta de éste como si existiera en un futuro para él. En realidad, ambos coexisten en un mismo presente, de la misma forma que una célula de un cuerpo humano coexiste con la conciencia del yo del mismo, la una colocada en una dimensión mayor a la otra y capaz de modificarla desde un aparente futuro. La idea de una causalidad temporal inversa también se vislumbra en el concepto de punto omega de Teilhard de Chardin y en el reciente concepto de atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Ver más adelante. Ambos conceptos hablan de un estado ideal hacia el cual se dirige la evolución, modulándola desde un aparente futuro. En realidad, ya existimos en lo que nos convertiremos, pero en lo que nos convertiremos pertenece a un cuerpo unificado multidimensional, del cual formamos parte en el presente, sin ser conscientes del mismo. 8. Sincronicidad. Carl Gustav Jung, 1960. Intentó explicar las relaciones entre eventos a las que no se le puede adjudicar causas objetivas mediante un principio. La sincronicidad, que se puede definir como un principio acausal de conectividad entre eventos. Lo que comúnmente se denominan causalidades debidas al azar, para Jung representaban instancias de sincronicidad. El principio de sincronicidad incorpora la conciencia al análisis de las relaciones entre eventos, considerándola como el fundamento conector entre estos. La conciencia, sin embargo, no se reduce a la función del darse cuenta, sino que se considera como un reino generalizado de existencia. La descripción que sigue es responsabilidad del autor del presente libro, por lo que no necesariamente puede estar de acuerdo con las ideas de Jung o de cualquier otro pensador. A partir de Descartes, 1637, la realidad se dividió en dos reinos separados e independientes, el de la materia por un lado y el de la conciencia o la mente por el otro. Ha sido tan potente este dualismo que en Occidente se le considera como un principio objetivo y no como un producto conceptual. De esta forma, para el occidental es claro que atribuirle conciencia a la materia es tan erróneo como considerar que la materia y la conciencia son una y la misma realidad. Desde mi punto de vista, esta concepción occidental es errónea por las siguientes razones. 1. No es posible explicar la aparición de la cualidad conciencia a partir de ninguna distorsión de la latiz del espacio-tiempo, por más compleja
que ésta sea. 2. No existe la materia, sino como una particular conformación de un patrón de interferencia resultante de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio-tiempo. 3. Puesto que la aparición de cualquier partícula elemental, objeto y percepto se puede explicar como resultado de una particular distorsión del mismo sustrato, el campo cuántico o la latiz del espacio-tiempo, no existe razón válida alguna para diferenciar a éste en dos categorías de existencia. En otras palabras, la dualidad no se puede sustentar, puesto que todo proviene del mismo sustrato. 4. Puesto que la conciencia constituye nuestra única experiencia y comparte con la llamada materia el mismo sustrato, esta última es también conciencia, pero en diferente grado de complejidad. 5. La latiz del espacio-tiempo constituye en su estado básico la conciencia pura y cualquiera de sus distorsiones, llámese partícula elemental, roca o campo neuronal, son diferentes niveles de la misma conciencia. Si la conciencia es la única realidad y la materia no existe, la sincronicidad se explica como manifestación de un acto consciente, en el cual dos eventos se asocian en un nivel complejo y manifiestan esta asociación en un nivel perceptual. Para quien sea capaz de vivir la única realidad de la conciencia como un hecho y sepa estimular sus diferentes estratos a partir de sí mismo, toda manifestación se vuelve posible. Esta capacidad de manifestación existe y ha podido ser demostrada en algunos chamanes. Greenberg Silverbaum, 1987. Por lo que su realidad no deja lugar a dudas. Por todo lo anterior, la sincronicidad se puede explicar como producto de la asociación en la conciencia de dos eventos objetivamente desligados entre sí. El poder de activar un evento sincronístico depende del nivel de la conciencia, desde el cual acontece de la misma forma en la que una conducta motora de un organismo humano depende de una orden cortical situada en un nivel de complejidad algorítmica mayor que la contracción muscular. Los cuerpos de diferente número de dimensiones, funcionando en una cada vez más expandida duración del presente, representan estratos de incrementada complejidad de la misma conciencia. Por ello, la decisión proveniente de un cuerpo multidimensional afecta a todos los cuerpos de dimensiones menores que están incluidos en él. Los eventos de sincronicidad se observan en todos los niveles corporales. En el cuerpo humano, la relación entre la emisión de una palabra y la orden cortical correspondiente constituyen un evento sincronístico. El hipercampo constituye un cuerpo multidimensional más poderoso que cualquier campo neuronal, por lo que una decisión hipercámpica afecta a todos los cerebros que forman parte del mismo, de la misma forma que una decisión de comer un alimento afecta a todas las células de un cuerpo humano individual. 9. El observador. La existencia del observador constituye el evento más sorprendente e inesperado del universo. Puesto que el observador es capaz de atestiguar cualquier distorsión de la latiz del espacio-tiempo, su existencia no se puede reducir a esta latiz y por lo tanto queda fuera del campo de la conciencia. En el observador se unifican
todos los componentes de la experiencia, puesto que estos pueden ser incluidos en un acto de observación. Por tanto, en el seno del observador se realizan todos los eventos y las relaciones entre estos. El observador podría ser conceptualizado como el algoritmo final o el cuerpo funcionando en el universo de mayor número de dimensiones posibles, o como la cualidad perceptual con la máxima duración del presente. Sin embargo, cualquier definición acerca del observador no logra incluirlo, porque todo acto de observación modifica lo observado, y la nueva realidad resultante puede ser observada de nueva cuenta. Esta cadena de observación, modificación del observado y nueva modificación no parece tener límite, por lo que el observador es inalcanzable e indefinible. Además de no pertenecer a la latiz del espacio-tiempo y no poseer ninguna cualidad consciente, el observador parece existir en sí mismo y no depender de ninguna estructura. El efecto de la observación sobre la realidad ha sido magistralmente estudiado por Helmut Schmidt, cuyos experimentos se describen a continuación. Schmidt ideó un mecanismo electrónico capaz de activar una serie de números binarios aleatorios. El mecanismo de emisión de binarios 0 y 1 se acopló con una computadora digital en cuya pantalla aparecía un señalador que se movía en una dirección ante una secuencia de 0 y en la otra cuando se producía 1. La secuencia total de 0 y 1 de cada sesión era grabado en un disquete y se imprimía en papel. En su primer experimento, Schmidt presentó la imagen del señalador de la pantalla a un sujeto entrenado, cuya tarea era desviar el señalador hacia la derecha o izquierda a fin de obtener una proporción de 0 a 1 significativamente diferente al 50%. Según Schmidt, algunos sujetos eran capaces de provocar este efecto a voluntad. El segundo experimento consistió en activar el sistema de emisión de números aleatorios y grabar la secuencia de 0 y 1 en el disquete, pero sin permitir que alguien observara ni la pantalla ni la grabación. 24 horas más tarde, la sesión grabada previamente era presentada a uno de los observadores entrenados en desviar el señalador de la pantalla. De acuerdo con los resultados de Schmidt, la desviación se producía en forma similar a la que se lograba durante las sesiones en línea. Este sorprendente resultado indica que la participación del observador es necesaria para determinar una realidad independientemente del tiempo de su ocurrencia. En un siguiente experimento, Schmidt activó su programa de números binarios y 60 minutos después la reprodujo ante un observador neutro no entrenado. 24 horas después, volvió a reproducir la secuencia grabada y previamente observada ante un sujeto entrenado, al que se le pidió modificar la posición del señalador. Esto último fue imposible de lograr, lo que quiere decir que bastó la observación de un evento para que éste se fijara en la realidad objetiva. Todos estos resultados señalan al observador como partícipe fundamental tanto de la creación como de la fijación de los eventos y sus relaciones. En la física contemporánea se habla del colapso de la función de onda como abstracción matemática de la determinación de la ocurrencia de un evento específico dentro de un conjunto de posibilidades. Según esta idea,
antes de que un evento se vuelva real, existe en forma potencial junto con otros en su especie de existencia virtual. Cuando uno de los eventos localizados en la nube de probabilidades virtuales es observado, este incrementa su posibilidad de aparición hasta alcanzar la probabilidad 1, mientras que el resto disminuye su probabilidad de aparición hasta modificarse, alcanzando la probabilidad 0. Este colapso de la función de onda crea una línea del mundo y en ella aparecen secuenciados los eventos asociados con el que alcanzó la probabilidad 1 de aparición. El acto de observación, según esta aproximación, es el mecanismo fundamental en la determinación de la ocurrencia de eventos y relaciones. Hasta que un evento no sea observado, no adquiere realidad y permanece dentro de la nube de probabilidades como existencia potencial. Muchas gracias por tu visita. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte y dejar algún comentario. No te pierdas el próximo capítulo titulado Psicofisiología de la Conciencia. Que tengas un excelente momento. Fuerza en ti.